noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana con muchísimos temas. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Una semana que comienza con algunos temas que dejamos, pues no pendientes, pero por lo menos inacabados la semana pasada. Y uno de ellos es lo que tiene que ver, Belén, con los audioescándalos, las filtraciones. Uno que tuvieron que ver con el jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna, pero también que tuvieron que ver con el diputado Enrique Aubry, del Partido Verde. Sí, que de alguna manera, más allá de que estos audios nos permiten conocer parte de la personalidad, para quienes no lo conocen, de estos funcionarios, pues también han sido ya motivo de análisis, incluso de solicitarle, en el caso de Hugo Luna, al alcalde que destituya al propio Hugo Luna, una petición que ha hecho la oposición. Pero hay quienes también coinciden con la versión del alcalde. No se constituye ningún delito, digamos, corrupción. Se trata simplemente pues, de un exabrupto, así lo han querido manejar ellos, que tuvo en el caso de Hugo Luna, ¿no? Sí, la defensa del alcalde Enrique Alfaro fue precisamente esto, Belén. Uno, decía el alcalde, que reprobaba el lenguaje soez o el lenguaje poco adecuado de su jefe de gabinete, Hugo Luna. Segundo, que pedía que se tratara de analizar a fondo lo que estaba sucediendo en la negociación con los comerciantes. Y tercero, que no había ningún acto de corrupción y ningún delito implícito en lo que sucedió con el jefe de gabinete, Hugo Luna. Sin embargo, muchos debates se han generado en torno a estos temas, estos dos temas, tanto el de Hugo Luna como el de Enrique Aubry, Belén. Y creo que valdría la pena un poquito darle una contextualización que vaya un poquito más allá del mero de estos dos hechos, ¿no? Porque estamos acostumbrados en México a que nos enteramos de muchas cosas por las filtraciones, ¿no? Vivimos en un país con poca transparencia, en un país en donde es muy difícil acceder a la información y por lo tanto las grabaciones, en este caso con Hugo Luna, y los trascendidos o filtraciones con el caso de Enrique Aubry, pues son los que nos terminan dibujando a los funcionarios, ¿no? Porque al final, lamentablemente en México existe poca transparencia y por lo tanto no sabemos cómo se negocian las cosas y tampoco sabemos de qué forma se chantajean unos y otros, ¿no? Porque al final Hugo Luna en su grabación estaba hablando con uno de los líderes de los comerciantes que se van a instalar en el Mercado Corona y pues lo que él dice prácticamente es que pues el momento en el que vive Movimiento Ciudadano tiene una capacidad para impulsar una agenda legislativa, para con un manotazo corregir el Poder Judicial, es decir, frases que no están del todo bien de un funcionario público, ¿no? Claro, y además, Enrique, digamos también que hay un asunto que nos lleva a reflexionar el caso específico de Hugo Luna, y lo comentábamos creo que la semana pasada. ¿Hasta dónde pues, es válido, lícito, que te graben sin que tú lo sepas y evidentemente que distribuyan estas grabaciones sin que tú estés enterado, ¿no? Y creo que esta gráfica, Belén, este gráfico nos pone un poquito de efectos positivos y negativos de las filtraciones. Creo que nos pueden ayudar un poquito a darle un contexto y una dimensión a lo que significan las filtraciones. ¿Cómo leer las filtraciones? Efectos positivos. Nos enteramos de la intimidad del poder. Es decir, Belén, es muy complicado que nos enteremos de qué sucede en esos pasillos, al interior de esos palacios, si no es por filtraciones de este tipo, es decir, por grabaciones, ¿no? Entonces, si no fuera así, ni nos enteraríamos. Exacto, ¿no? Dos, salen a la luz pública actos corruptos. Muchas veces salen actos que la única forma en la que nos podemos enterar es precisamente esta, las filtraciones, ¿no? Tres, más información para los ciudadanos. Al final, este tipo de filtraciones de alguna forma nos permiten formarnos una idea más clara de lo que hacen los funcionarios públicos. Sirve para controlar a los poderosos, porque al final un político, un empresario, un activista social, quien sea, que se comporta de forma arrogante, sabe que puede ser grabado en cualquier momento y por lo tanto ser exhibido. Ilustra de cuerpo entero a muchos políticos y esto es algo que pasa mucho, ¿no? Hablamos de estas nuevas formas que tienen los políticos de negociar, que muchas veces no solo rayan en la incorrección, sino que muchas veces hay delitos ahí implícitos. En el caso de Hugo Luna, como dice el alcalde Enrique Alfaro, creo que no hay ningún delito que imputarle, pero sí es cierto que en muchas negociaciones que hemos escuchado están ahí presentes muchos delitos. Y sexto, los escándalos corrigen comportamientos, porque al final alguien que es atrapado, digamos, con un escándalo, exhibido, exacto,
tiende a cambiar su comportamiento porque sabe que puede ser grabado una segunda ocasión. Así es. Y en contraparte, tenemos los efectos negativos de las filtraciones. No sabemos las intenciones de quien filtra regularmente, pues se usan para manipular, para influir, para inducir sobre algún hecho, ¿no? Esas, digamos, las intenciones que hay detrás. Y es que, Belén, lo que sucede en las intenciones es que, bueno, tú has hecho periodismo muchísimos años y pues de pronto llegan a las redacciones o a través de terceros, pues algunos sobres, ¿no? Los famosos sobres amarillos. Exacto, no de garganta profunda, no de garganta. pero sí de intermediarios o de terceros que te llevan, pues, una serie de documentos que muchas veces son descontextualizados, muchas veces no saben de quién viene y que muchas veces son información muy rica, pero que si el periodista no tiene la ética y la moral para realmente meterse a fondo, contextualizar, investigar, corroborar, pues muchas veces se va con la primera versión. Totalmente. Y ensucia la trayectoria de una persona cuando las intenciones del otro son muy condenables. Sí, termina sirviendo a los intereses de esa persona que filtró esa información, Ahí ¿no? está el tema. Y como ya lo decíamos, bueno, se saca de contexto. Otro tema es que no da la cara el filtrador, ¿no? En el caso, perdón, Belén, del segundo punto de se sacan de contexto, es que, por ejemplo, en la grabación del caso de Hugo Luna, pues al final quien filtra tiene el control de filtrar lo que quiere. Entonces, claro, si él quiere ponerle pausa en el minuto 1, quitar una respuesta o quitarse a sí mismo porque dice lo que yo digo también es comprometedor, pues nada más lo edita y por lo tanto lo pasa. A lo que me refiero esto de que se saca de contexto es que muchas veces, y usted véalo, en una plática de intimidad con una persona, puedes decir una sarta de barbaridades y muchas veces no todas esas las podrías sostener en público. Claro. ¿No? Y pasa, por ejemplo, también con las imágenes o las fotografías, exacto, ¿no? Te toman en algún momento, quizá nada que ver con lo que se está suponiendo cuando ya la publican, pero se suele manipular, digamos, en el caso de los audios, editar, en el caso de las imágenes, pues sacarlas de contexto, ¿no? Toma ventaja el filtrador, porque el filtrador es el que decide qué se muestra y qué no se muestra. Exacto. Y también, bueno, pues hay esta cortina de humo, ¿no? Para no ver las cosas. En el caso de no dar la cara al filtrador, es otra vez, ¿no? Este debate en el sentido de que es tan eficaz la filtración porque ni siquiera el que filtra se tiene que ensuciar. Solamente filtra y admira cómo se monta todo un espectáculo que termina linchando a una persona, cuando muchas veces la persona que filtra pues tiene objetivos que también pueden ser inconfesables. Y en el caso de una cortina de humo para no ver cosas, es muchas veces, Belén, y esto lo pongo en el caso, un ejemplo en el caso de, si te acuerdas, de los diputables, ¿no? Que se platicó mucho. Los diputables, ¿qué es más grave? Yo te lo pregunto, Belén. Que un diputado puede ser condenable, de muy mal gusto, pero que se vaya con unas chicas en la noche, o, por ejemplo, un diputado que para obra pública o para construir alguna carretera pide moches. Claro, no, evidentemente cuando ¿El hablamos... escándalo cuál fue? El de los diputables. Pues, el hecho de haber convivido en una fiesta con chicas, ¿no? Y con alcohol de por medio, y bueno, pues todo esto que suele haber, digamos, en reuniones de este tipo. Y tienes toda la razón, Enrique, a veces perdemos de vista lo que es la parte privada, individual de cada persona, disculpen la redundancia, y lo que tiene que ver necesaria y estrictamente con sus funciones o con su trabajo. Y centra el discurso moralino en este sentido, ¿no? Porque el discurso moralino es, bueno, es que son panistas y como son panistas no tendrían... Bueno, al final, lo que cada quien hace con su tiempo libre es decisión de cada quien en una sociedad libre. Creo que el problema, más bien, o el problema fuerte, era el asunto de los moches. Pero el asunto de los moches quedó en segundo lugar cuando nos dimos cuenta, como están aquí los videos en la pantalla, de que en realidad se le pone atención a esto porque esto escandaliza más a la ciudadanía. Claro. Porque retrata algunos de los gustos privados de los políticos, ¿no? Y esto, pues, al final es un gancho muy seductor para los medios de comunicación. Pero lo que en realidad es estructural y está detrás no es el tema de las prostitutas, es el tema de la corrupción que muchas veces llega a que puedan pagar fiestitas como esta, ¿no? Claro, bueno, pero ahí tendríamos que, o se tendría que demostrar que esa fiesta lo pagaron con dinero del erario, pero al final de cuentas cae en lo mismo, porque lo que ellos reciben es dinero del erario, eso es lo que ganan por su trabajo. Pero sí es dinero privado, ¿no? Pero es dinero privado, el tema es si desviaron alguna cantidad o si tenían algunas prerrogativas que utilizaron para esto. Exacto, y eso es lo que tendría que investigarse en este caso. Pero fíjate que, siguiendo con esta temática, Enrique, la diferencia entre reunirte, y no quiero minimizar ninguno de los dos casos, pero la diferencia entre reunirte o contratar a prostitutas y la otra es manejar una red de prostitución. Digamos que hay un abismo enorme, ¿no? Y es lo que pasó con Cuauhtémoc Gutiérrez, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
en el que con una investigación hecha por la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo para MBS, pues se desvela esta red de prostitución que operaba este hombre, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que, Belén, y ahí es donde yo creo que hay que trazar la línea. Aquí claramente este señor Cuauhtémoc estaba utilizando una oficina pública, que era el Partido Revolucionario Institucional, con sede en la capital, en el Distrito Federal, y por lo tanto estaba tratando temas que tenían que ver con nuestro dinero, con los recursos públicos y con la participación de su partido político. Ahí creo que la línea pública está muy clara, ¿no? En el caso de los diputables menos, a menos de que lo vincules con que esos recursos que utilizaron eran recursos públicos o recursos del erario. Y me voy al último de los puntos que planteamos en la lista, el hecho de la privacidad. El problema de las redes sociales, de tener celulares inteligentes, de todo esto, es que son una amenaza para la privacidad. Claro. Y si no somos capaces como sociedad de plantar una línea entre lo que es público y lo que es privado, ya no digamos el tema de los políticos. Bueno, ¿qué le sucedió al periodista Pedro Ferriz de Con, por ejemplo? Claro. Que, por supuesto que no goza de ninguna de mis simpatías, pero creo que él, yo, tú, todos tenemos derecho a tener una vida privada. Claro. Y por lo tanto a que nadie se meta en nuestra alcoba cada que estamos platicando con nuestros seres más cercanos. Claro, ¿no? porque ese tipo de cuestiones pues las tendría él que resolver. A la única que tendrá que rendirle cuentas es a su esposa. Totalmente. Me parece que al resto Que de la es privado, sociedad, ¿no? Totalmente, y es, digamos, algunos de los casos que por aquí hemos también mencionado. Y para situar el caso, Belén, de Hugo Luna. Hugo Luna está haciendo una negociación con los locatarios del Mercado Corona. De entrada, es un tema público. Entonces, creo que el debate público sí amerita, ¿no? Esto que se quiso hacer era una conversación privada, pero sobre un tema público, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí totalmente aplica este debate. Segundo, creo, y ya lo platicamos, que no hay ningún tema aparente de corrupción. Si se demuestra que se utiliza armas, digamos, del municipio o políticas para torcer la ley y digamos, las sentencias de los jueces a su favor, ahí ya estarían cayendo en un caso de corrupción. Claro. Es decir, yo creo que habría que poner este caso una serie de criterios para realmente saber si lo que sucedió ahí fue un acto de corrupción. Sí, porque hasta lo que se puede apreciar en la grabación, pues quedan en amenazas. Es decir, no es algo que se ha concretado, pero nada nos asegura que esa amenaza hubiera tenido una intención de concretarse. Por eso era ¿no? importante que cuando Enrique Alfaro respondió a este tema, hubiera anunciado una comisión de investigación para llegar a fondo y ver si esas amenazas de Hugo Luna se convirtieron realmente en un acto de corrupción. Y también si se está favoreciendo o no a ciertas empresas de construcción que les dicen, bueno, si haces bien las cosas, yo te doy para 9 años. Es decir, creo que esto fue la grabación, pero la investigación era la segunda parte que no se cumplió. Claro. Enrique, ya para cerrar el tema, irnos a la pausa, hoy leía una reflexión de Pedro Mellado en su columna que publica en el periódico Mural y que me parece que está yendo un poquito más allá, las consecuencias políticas que tendrá desgaste, ¿no? desde ahora la figura de Hugo Luna si Enrique Alfaro decide mantenerlo en el gabinete. Planteaba Pedro Mellado algo interesante, la posibilidad de darle una salida enviándolo al Congreso de donde pidió licencia. Pero bueno, me parece que también ahí, hasta allá lo alcanzaría pues esta situación. Yo creo que no, por cierto que así se llama la columna de Pedro, Hugo debe renunciar, Hugo Luna debe renunciar. Yo creo que si no hay ningún acto de corrupción demostrado, no tiene por qué renunciar. Tiene que renunciar cuando se le demuestre algún acto de corrupción. Y creo que en el tema del Congreso sería una salida que también podría debilitar en términos, ¿no? Sí, yo creo que también es como darle un salvoconducto que tampoco Totalmente. es lo mejor, ¿no? Sí, bueno, pues el tema no se agota porque hoy hubo todavía muchas reacciones en torno al caso, sobre todo en las columnas, y ya no alcanzamos a tocar lo de Auri, pero más adelante también tendremos oportunidad de entrarle al detalle a este caso, que no es nada menor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por estar participando esta noche con nosotros. Y nos dice Randy GDL que sí es casualidad que si yo defiendo a Hugo Luna, sea porque soy un columnista que abiertamente se declara de ideología izquierdista. Pues sí, me declaro de izquierda. ¿Pero Hugo Luna es de izquierda o cómo? No, pues no sé. Yo creo que igual Randy GDL cree que sí es de izquierda. Pero bueno, al final tratamos de debatir, de contextualizar lo que sucedió en el caso de Hugo Luna y de ir un poco más allá de lo que se suele hacer en algunos medios de comunicación. Claro. Y vamos a escuchar una cápsula sobre economía para platicar con nuestro siguiente invitado. Año
difícil para la economía mexicana. 2016 comenzó con una depreciación histórica del peso frente al dólar, los precios del petróleo que caen a niveles insospechados y un recorte a las finanzas públicas de más de 132,000 millones de pesos. De esta cifra, el 80% es gasto en inversión dirigido al sector petrolero, mientras que el restante es gasto del gobierno federal. Asimismo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron un incremento del 0.5% en las tasas de interés y alertaron de un año turbulento para la economía mexicana. En paralelo a dichos anuncios, también se suspendieron las subastas de más de 200 millones de dólares empujadas por el Banco de México para detener la depreciación del peso. Sin embargo, los resultados han sido raquíticos. Hoy en Perspectivas, platicamos sobre la difícil situación económica por la que atraviesa México. Doctor Martín Romero Moret, jefe de Economía del CUSEA, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Doctor, es 2016, un año que inicia con, ya tenemos prácticamente 2 meses, el dólar por las nubes, el petróleo totalmente a la baja, recortes en las finanzas públicas, crecimiento en las tasas de interés. ¿Qué nos espera? Pues efectivamente no son buenas noticias porque estas políticas que acabamos de escuchar en la cápsula son políticas que en economía se conocen como políticas restrictivas. Entonces tienden a afectar el crecimiento. De manera que si la Secretaría de Hacienda había calculado que creceríamos entre un 2.6 a un 3.6%, pues definitivamente que con estas políticas no vamos a llegar a eso. Independientemente de que siempre dan cifras a inicio del año al alza y que luego mes tras mes las empiezan a bajar y a bajar, ¿no? Entonces, pues si crecemos en 1.8, yo creo que nos iría muy bien, dadas las condiciones que se están presentando, porque, bueno, limitar el gasto, restringir el gasto, sobre todo cuando se afecta la creación de infraestructura, eso impacta mucho al crecimiento. Oiga, doctor, las medidas que está tomando tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda corresponden en magnitud a lo que realmente está ocurriendo, o digamos que están yendo un poquito más allá, que están siendo más drásticos, quizá para curarse en salud. ¿Sí hay una correspondencia entre lo que está sucediendo y las medidas que se están tomando? Bueno, es que es muy contradictorio porque aparentemente las medidas tratan de salvar las finanzas públicas, pero por un lado hay recortes al gasto, pero por el lado de las tasas de interés se sube los intereses que el mismo gobierno en su deuda pública tiene que pagar. Entonces, si por un lado hace recortes, por el otro lado le incrementan los costos financieros de su deuda. Pero además se los incrementa a todo mundo, a nosotros, a cualquier tarjetaviente, a las empresas, y luego pues los empresarios tienen menos incentivos para invertir, porque normalmente al consumo, castigan el consumo. Si tenemos que destinar más dinero al pago de intereses, menos dinero al consumo, entonces estamos afectando la demanda. Si afectamos la demanda, no hay incentivo para aumentar la oferta, para producir, para generar empleos. Doctor, y en ese sentido, otra de las medidas que anunció y que ha sido muy polémica el Banco de México es dejar de lado, digamos, clausurar por completo las subastas de millones de dólares, prácticamente 200 millones de dólares cada que se deprecia un punto porcentual el peso, 200 millones de dólares que ya no irán al mercado y que por lo tanto pues uno puede pensar que el dólar se puede ir todavía más alto de lo que está. Sí, bueno, en realidad el hecho de que el Banco de México esté subastando es como decir, bueno, voy a ir soltando el dólar, ¿no? Pero, o sea, lo voy soltando para que haya una devaluación del peso controlada. El hecho de que de pronto diga el Banco de México, pues ya no voy a subastar, entonces efectivamente es como dejarlo. Demanda, oferta y demanda, oferta, ¿no? Y demanda, y que lo regule el mercado. Entonces eso es riesgoso también. Aquí lo que se le está apostando es de que
digamos, los inversionistas, sean nacionales, extranjeros, ya no hay diferencia, digan, bueno, pues si el Banco de México me va a pagar más interés, pues entonces me conviene dejar el capital aquí. Porque los inversionistas están a quien les pague más, claro, sean nacionales o extranjeros, quien les pague más y donde les paguen más. Entonces, la expectativa del Banco de México es de que tengan los inversionistas ese incentivo de que suben las tasas y que eso sea motivación suficiente para que deje de haber demanda de dólares, porque cuando hay demanda de dólares es para llevarse el dinero fuera del país. Claro. Doctor, hablando del anuncio que hizo Hacienda y el Banco de México de recortar el gasto público, ¿qué repercusiones tiene una medida de este tipo, no solamente en las finanzas federales, sino, digamos, también en el ciudadano común? ¿Hay alguna repercusión en los ciudadanos? Bueno, limitar el gasto significa que se van a dejar de hacer obras. Entonces se va a dejar de generar empleos. Normalmente la inversión privada sigue a la inversión pública. Si hay mucha inversión pública, va a haber mucha inversión privada, porque la inversión privada está respondiendo a la demanda generada por el sector público. Pero si no la hay, entonces también se restringe la inversión privada. Y si no hay inversión, no hay empleo, tan sencillo como eso, no hay ingreso. Doctor, y dos preguntas. De los 132,000 millones de pesos anunciados de recorte, 100,000 millones son solo de Pemex. Es decir, pues prácticamente la mitad del gasto de inversión que tenía para este año Pemex pues se va en el recorte. ¿Sí cree que le están escribiendo el epitafio ya a Pemex? Porque el año pasado también de los 125,000 millones de pesos que se cortaron, todo era entre Pemex y la comisión. Así y yo te le hago la segunda pregunta. Y el resultado fue, de ese último que acabas de mencionar, el resultado fue que Pemex se tuvo que endeudar todavía más. Claro. Entonces le recortan ahora, Pemex se tiene que volver a endeudar. Entonces Videgaray es como si nos jugara el dedo en la boca diciendo, vamos a recortarle dinero a Pemex, el gobierno federal no se endeuda. Bueno, pero si se endeuda Pemex, ¿no es lo mismo que se endeude el gobierno federal? Como si fuera de China. Sí, como si fuera otra empresa, ellos son los que están endeudando. Claro. Entonces, en realidad se observa como que al ratito nos van a decir que Pemex está súper endeudado, que es una empresa a la quiebra, que hay que rematarla. ¿Y qué va a pasar con la seguridad energética de este país? Totalmente. Y segundo, doctor, ¿qué tanto en términos, por ejemplo, el hecho de que el dólar pues ya llegó a niveles muy altos y parece, por esto que platicábamos, que se puede ir un poco más arriba, ¿habrá impacto inflacionario? No lo hemos sentido hasta el momento, pero ¿habrá un impacto inflacionario mayor por el incremento del dólar? Bueno, precisamente la inflación que hubo de diciembre a enero, fue lo que puso los focos rojos en el Banco de México y por lo que el Banco de México inicialmente advirtió que si no había recortes y como que Videgaray se hacía sordito y el Banco de México le decía tienes que hacer recortes si no yo voy a tener que tomar medidas drásticas. Entonces por eso ya se estaba acelerando la inflación como resultado de la devaluación del peso. Claro. Pero todavía no hay amenazas todavía de que, o sea, cada vez que se junta la Reserva Federal para analizar las tasas en Estados Unidos, pues sigue la amenaza sobre el peso. Oiga, doctor, eso va a continuar. Exactamente, ¿y hasta dónde podríamos llegar con la cotización del peso mexicano frente al dólar? Bueno, es impredecible. Mejor no decirlo, pero o sea, lo único que nosotros podemos decir es las tendencias que se observan, ¿no? Y la tendencia es de que el peso va a continuar con esta amenaza. El problema de fondo es qué está haciendo la economía para exportar, para acelerar sus exportaciones, porque hasta que no seamos un país realmente exportador de valor agregado local, entonces vamos a tener en nuestra economía los suficientes dólares que necesita nuestra economía. Pues, si no, o sea, los dólares que necesitaba nuestra economía nos los daba el petróleo, ya no nos los da. ¿Quién nos los va a dar?
¿Qué industria nos lo va a dar? El turismo es una alternativa, hay que echarle ganas al turismo. Pero el gobierno tiene que ponerse a pensar eso. ¿Quién nos va a dar ahora los dólares que necesitamos? Es un tipo de turismo, de bajo valor agregado también, ¿no? O sea, que derrama poco en la ciudadanía, que derrama, ¿no? Poco, o sea, se va en grandes transnacionales. Imagínate, todo incluido. Un programa de turismo de todo incluido en una cadena internacional, pues se queda todo en el hotel. Todo se consume allí. Necesitamos un tipo de turismo, como dicen ustedes, en donde se derrame el beneficio del turismo en toda la población. Claro, por ejemplo, este tipo de turismo de negocios que vemos cuando llegan a un gran congreso en Expo Guadalajara, que hacen uso de todos los servicios alrededor, pero luego también está el tema de la inseguridad que afecta de alguna manera también al turismo. O sea que estamos ahí como medio entrampados, doctor. Allí hay que trabajar mucho con el consulado y la embajada de Estados Unidos, que por lo menos que saque a Jalisco de sus listas y de las advertencias de seguridad que les hace a los ciudadanos, crear corredores turísticos seguros para los turistas y sí a traer todo ese tipo de turismo, de negocio, de turismo cultural, incluso el turismo que ya los que vienen a vivir aquí, los retirados, los jubilados y la vivienda que les podamos ofrecer a ellos y que ellos están recibiendo sus pensiones del extranjero. Eso hay que meterle ganas a ese tipo de industrias. No, te pregunta Andrés CFE Deep Hall, que supongo que es Comisión Federal de Electricidad División Jalisco, ¿qué opinas sobre la masacre que está sufriendo la comisión y más los empleados que ya no son del gobierno federal, porque pues ya pasó a ser una empresa productiva del Estado, así le llamaron, ¿no? Sí, pues esa es la misma estrategia. Yo presiento de que no se le está dando la importancia que tiene la industria. La Comisión Federal de Electricidad tiene un potencial enorme, pero que también se está planeando entregarse a la iniciativa privada. Claro. Lamentablemente, ¿no? Doctor, y este modelo, ya nos quedan un par de minutos para ir a corte, pero este modelo de competir en el mercado global con bajos salarios, precarizando los empleos, excluyendo y marginando a buena parte de la sociedad, pues no nos ha dejado en 35 años pues, un crecimiento de 1.5, 1.6%. ¿Por qué este debate sobre cambio de modelo económico no está en la clase política? Porque no parece estarlo. Parece como si todos estuvieran de acuerdo, pues más o menos en el mismo modelo. Claro. Porque son economistas que les llamamos autistas, ¿no? O sea, piensan de una manera y no hay poder humano que los haga cambiar. Toda la vida han aplicado políticas restrictivas. Nunca hemos visto un crecimiento, una expansión, un crecimiento del 7, el 8%. Que llegamos a tenerlos antes de que esta clase de economistas autistas llegara al poder. Y allí siguen. Y solamente emplean a egresados que tienen esta misma mentalidad. Totalmente. Bueno, pues tenemos que hacer ya una pausa, doctor. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros regresamos con un tema también importantísimo, la salud y particularmente lo que ha ocurrido en Jalisco y otros estados de la República con la influenza y el Zika. Con esto regresamos. Gracias. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer en Perspectivas. Hoy, Enrique, con un tema por demás importante, no solamente porque se trata de la salud, sino porque además, por el número de casos que hemos visto y registrado en las últimas semanas, me refiero a la influenza, pero hay otra enfermedad que también hemos seguido muy de cerca y que nos preocupa, sobre todo por lo que ha venido ocurriendo en países de Sudamérica, principalmente Brasil, Colombia, por ahí algunos casos en Argentina y también en Uruguay. Y bueno, pues precisamente para hablar del tema del Zika, hoy hemos invitado a dos expertos, pero vamos primero a esta cápsula. El virus del Zika es transmitido por el mosco Aedes aegypti, el mismo del dengue, con síntomas muy similares a esta enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, pero además produce conjuntivitis, artritis transitorias, debilidad, salpullido, comezón y escalofríos. La Secretaría de Salud confirmó la existencia ya de 15 casos en el país. Hasta ahora, los casos se presentaron solo en Chiapas, Jalisco, Nuevo León,
Querétaro y Tamaulipas. El caso registrado en Jalisco se trata de un hombre de 35 años originario de Guadalajara, y la Secretaría de Salud Jalisco anunció que el paciente ya se encuentra en recuperación y la dependencia activó protocolo en búsqueda de más casos. Bueno, pues ya escuchábamos lo referente al tema del Zika. Saludamos a nuestros invitados esta noche, el doctor Héctor Ramírez Cordero, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y muchas gracias. nos acompaña también Cristian Peña Padilla. Él pertenece al Servicio de Genética de la División de Pediatría del nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca. Doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Quisiera retomar parte de lo que escuchábamos en esta cápsula de introducción, doctor. El único paciente hasta ahora que se ha detectado con Zika en Jalisco, ¿dónde contrajo la enfermedad? Mira, es un paciente masculino que fuimos a visitarlo y él pues, nos refería no haber salido fuera de la ciudad de Guadalajara. Dando seguimiento, pues le dimos seguimiento a 3 domicilios que nos marcaba, los cuales los trabajamos, hicimos búsqueda además febriles, no encontrándolos. Por la referencia que él nos hacía de no haber salido, entonces lo consideramos que era autóctono. Esto es muy importante mencionarlo porque autóctono es que se infectó aquí. Y esto nos puede crear incertidumbre. Entonces, ¿qué pasó? Exacto. Si bien es cierto, Zika, debemos de considerar que hay pacientes que pueden cursar asintomáticos, es decir, que no presentan sintomatología. Lo primero que tenemos que hacer es la búsqueda intencionada en pacientes febriles. Pero en Jalisco tenemos un arma, considero yo, muy importante, que es el Centro de Estudio Entomológico. Entonces, lo que hacemos ahí, nuestros investigadores toman o capturan moscos y la idea es buscar el virus en mosco antes de que pues piquen y agredan a las personas. En ese sentido, no hemos encontrado más virus de Zika ni en el mosco ni en más pacientes. Entonces, queremos ser prudentes en cuanto a la denominación de autóctono del paciente, pero para fines estadísticos y a nivel nacional se nos está considerando a Jalisco como un caso autóctono o fue infectado aquí. ¿Y en el Hospital Civil, doctor? ¿Qué han visto? Bueno, hasta ahorita no hemos visto casos reportados. Aquí en la relación en genética es ver qué tanto este virus está relacionado con la microcefalia, como los casos que se han reportado en Brasil principalmente. En general, de causas de microcefalia hay muchas, hay 900 alrededor. Entonces es difícil llegar al diagnóstico a veces. De hecho, usualmente en todo el mundo el 50% de los pacientes que presentan microcefalia no se conoce la causa. Del resto, pues sabemos que pueden ser cromosómicas, pueden ser monogénicas o adquiridas, como hipoxias perinatales, etc. Entonces, ahorita lo que estás trabajando, o lo que está trabajando tanto en Brasil o lo que estamos empezando a hacer aquí es determinar si esas microcefalias las podemos atribuir al virus del Zika. En términos de Brasil, hay 4 casos confirmados. 2 fueron en bebés recién nacidos que fallecieron, se les realizó autopsia, presentaban microcefalia y encontraron el virus en las neuronas, principalmente. Y 2 fueron anabortos que también encontraron la presencia del virus. También un caso de Eslovenia, pero esa persona se infectó en África y lo volvió a su país de origen y se determinó que también su bebé tenía microcefalia y también se realizó autopsia, el embarazo fue terminado y también encontraron el virus de Zika principalmente en las neuronas del cerebro. Doctor, pareciera que el nombre no lo dice todo, microcefalia. Sin embargo, pudiéramos ser más específicos en qué es la enfermedad o este padecimiento. Y me parece que también es muy importante saber si este padecimiento pues tiene algún tratamiento o alguna cura o cómo se sobrelleva a un bebé que nace con microcefalia. Sí, bueno, el término microcefalia, más que un diagnóstico, es un signo, o sea, es una característica que cualquier persona puede presentar. O sea, estamos refiriéndonos que el tamaño de la cabeza es más pequeño de lo normal. O sea, ya hay tablas de medidas normales para la población, para hombres, mujeres, dependiendo de la edad. Entonces, cuando está por debajo de la percentila 3, es cuando ya decimos que es microcefalia. O si hablamos de desviaciones estándar, es menos de 2 desviaciones estándar. Y si es menos de 3 desviaciones estándar, hablamos de microcefalia severa.
En el caso de Zika, la mayoría se han reportado como microcefalia severa, pero no sabemos si puede haber casos con microcefalia leve que nos están diagnosticando, por ejemplo. Claro. ¿Y qué síntomas han detectado, doctor? ¿O qué síntomas existen en torno al Zika para, de alguna forma, prevenir el impacto? Mira, yo considero, más que síntomas, identificar los lugares donde se ha ido presentando y cómo ha ido avanzando esta enfermedad. Lo principal es asociarlo al mosco transmisor. Ya escuchamos en la cápsula lo que es el Aedes aegypti, que es el principal que tenemos aquí en México, pero también tenemos el Aedes albopictus. La idea es combatir a este mosco. Eliminando el mosco, yo creo que es la mejor herramienta o arma que podemos tener, porque combatiríamos chikungunya, que es un tema también para Jalisco muy importante. Ahorita les explico por qué. Dengue, que seguimos teniendo, ahora se ha presentado, ahora, aún en tiempos de frío seguimos teniendo dengue. Esto ha ido evolucionando de manera dramática. Se ha vuelto más resistente el zancudo. Entonces, es muy importante entonces eliminarlo, acabar con él para evitar y combatir las 3 enfermedades. Chikungunya, quiero informarles que el día de hoy apareció a nivel nacional. Tenemos 7 casos registrados en Jalisco en lo que va para este año. Son 6 de un brote que tuvimos en Tolimán, y ahí radica lo importante que le quiera comentar acerca de chikungunya. Tolimán es una localidad, un municipio cercano al estado de Colima. Sí. Colima el año pasado tuvo un buen número de casos. Jalisco, afortunadamente, logramos contener la llegada de chikungunya, pero chikungunya, una vez que el paciente es infectado, crea inmunidad. Es decir, si te da chikungunya ya no vas a tener el problema. Si nuestro estado vecino dejara de trabajar, entonces esto sería un problema mayor para nosotros. La movilidad de la población entre esas localidades ha favorecido Altísima. Para que ya en el municipio de Tolimán ya tengamos el mosco y ya tenemos los primeros casos. Tenemos los primeros 6 casos ahí en Tolimán, ya se está trabajando, estamos tratando de contenerlos ahí en Tolimán, y tenemos un caso aquí en Guadalajara, que es un paciente que también viajó, pero que también ya lo tenemos. Entonces tenemos 7 en el estado de Jalisco, hablando de chikungunya. Esto, insisto, lo quiero asociar porque el vector es el mismo. Entonces no podemos separarlo. En el caso de dengue llevamos 83 casos a esta fecha. Entonces es mayor el número que tenemos a la misma semana que el año pasado. Este año ya esperábamos que se iban a elevar el número de casos de dengue. Por los ciclos que tiene normalmente esta enfermedad. Además, considerar que el cambio climático y como se nos ha venido cambiando tan bruscamente las enfermedades, como ustedes pudieron ver, en esta época la temporada invernal se nos recorrió. Los fríos se nos vinieron hasta el mes de enero. Sí. Entonces, estos cambios han favorecido esto. Mucha gente también ha contribuido ante el hecho que piensan que viene el frío y no pasa nada, no hay mosco. Desgraciadamente esto no es así. Dentro de las casas sí hay espacios donde hay calor y el mosco ahí se arrincona y ahí permanece. Entonces, son factores que han contribuido para que sigamos teniendo casos. Entonces, tenemos que combatir el mosco. Y en ese sentido, también quiero mencionar a la Secretaría de Educación y a la Universidad de Guadalajara, que muy atinadamente, muy a tiempo, ya empezamos con una campaña importante en los centros universitarios y en las escuelas preparatorias de concientización de los estudiantes. Vamos a un corte en perspectiva, seguimos platicando esta noche sobre salud. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche sobre distintos temas, entre ellos la salud, uno de los temas fundamentales para nuestra sociedad, y también recibiendo sus comentarios. Gracias a Gaby Miranda por las felicitaciones. Muchas gracias, sí. Del programa. Y pues Gracias, escríbanos Gaby. cualquier pregunta que tenga que ver con Zika, con chikungunya, con lo que quieran, ¿no? Así También es. con influenza, que ahorita le vamos a entrar. Hoy es la oportunidad, tenemos aquí a 2 expertos, sobre todo las mujeres embarazadas, Enrique, que están preocupadas porque en otros países incluso hasta se prohibió embarazarse en los próximos 6 meses, y hay quien lo ha ampliado más tiempo. Y hay mujeres embarazadas en este momento, pues que con razón están preocupadas de que tengamos más casos de Zika y entonces puedan tener alguna consecuencia. Pero doctor, antes de irnos a la pausa, mencionábamos el hecho de que un mismo mosquito es el que transmite 3 enfermedades.
La pregunta es, ¿cómo ocurre esto en la realidad? ¿Un solo mosquito puede traer, digamos, las 3 enfermedades y con cuántas puede infectar a un paciente o a una persona? Mira, tenemos que hablar de la evidencia científica, y en ese sentido sí hemos encontrado pacientes que han sido portadores de dengue y de chikungunya a la vez. Y esto sucede porque un zancudo llega y pica a un paciente enfermo, hablemos de dengue, se infecta el zancudo, va y pica a otro que tiene chikungunya, se infecta y es capaz de transmitir entonces las 2 enfermedades. Esa es una de los mecanismos. Otro puede ser que diferentes moscos contagiados, uno por dengue, otro por chikungunya, lleguen y piquen al paciente y adquiera las 2 enfermedades. Esto es lo que tenemos como evidencia de casos que hemos encontrado y que se han pues quedado registrados. Claro. Ahora, en cuanto a las consecuencias del Zika, particularmente, y lo decíamos ya, pues es esta sospecha o casi confirmación que puede ser un factor para que cause microcefalia en un feto o en un bebé que ya posteriormente nació. Te preguntaba si esta enfermedad o este padecimiento o esta condición tiene alguna cura, ¿hay alguna posibilidad de que estos niños en alguna etapa de su vida alcancen un tamaño normal de su cabeza? No hay cura. Se tratan las consecuencias, que usualmente pues, es déficit intelectual o tipo parálisis cerebral, pero no, hasta ahorita no hay una cura posible. ¿Qué recomendaciones para las mujeres que ya están embarazadas o que están pensando embarazarse en los próximos meses? Pues son las mismas que cuando quedan embarazada, o sea, siempre la medida es de prevención. El virus del Zika, que ahorita está como sospechoso de esto, no es el único que se sabe o que puede causar microcefalia. Están todos los relacionados al grupo TORCH, que es toxoplasma, que es citomegalovirus, herpesvirus, rubiola. Que ellos ya se sabe desde hace mucho tiempo que pueden causar estas y otras anomalías congénitas. Te pregunta, doctor David Guare, a través de Twitter, ¿se ha dado a conocer el mosquito de Zika en invierno? ¿Se intensificará en temporal de lluvias? Bueno, creo que esa pregunta es más bien para el doctor. Bueno, doctor. Sí, mira, definitivamente tenemos, de hecho, hace rato les comentaba que la propia Universidad de Guadalajara ha tenido a bien ya tomar medidas al respecto. Estamos ya preparando una fase intensiva de eliminación de criaderos en todos los centros universitarios y escuelas preparatorias. Esto para tener escuelas o espacios libres o seguros en contra del mosco. Y esto a la vez es concientizar a los mismos alumnos para que en la casa hagan lo mismo, eliminar el criadero. Entonces, el tiempo de lluvia es fundamental prepararnos antes. Necesitamos prepararnos hoy. Por eso decía que es muy acertada la intervención de la Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara, porque en este momento es cuando debemos de ponernos a trabajar. Pero sí puede haber riesgo, digamos. Exactamente. Si ahorita eliminamos la mayor cantidad de criaderos, cuando lleguen las lluvias va a haber menor posibilidad de transmisión a través de este mosco. Aunque como ya lo explicó, no necesariamente es en época de lluvias cuando tenemos este tipo de, la presencia del mosco, ¿no? Así, Incluso así hoy es. mismo. Sí, ya van 83 casos. Exacto. En el caso del dengue, ¿no? Doctor, y en el caso del tratamiento para estas enfermedades que transmite el mosquito, ¿qué medicamento es el que se recomienda? Digamos, evidentemente la primera indicación es no automedicarse. Se lo digo y ligaría ya el tema de la influenza, porque tuvimos esta muy lamentable situación de la escasez del medicamento para la influenza. ¿Puede ocurrir esto mismo en el caso de las otras enfermedades? Mira, no, definitivamente en el caso de enfermedades transmitidas por este vector, es sintomáticos. Paracetamol lo que estamos recomendando, que es la fiebre el principal problema, entonces no creo que vaya a haber ningún problema. Más aún que yo estoy confiado en que vamos a hacer un buen impacto en la disminución de los zancudos. Y bueno, de entrada sí me gustaría comentar que el Tamiflu en el sector salud no hemos tenido escasez. O sea, hemos tenido un suficiente surtimiento. El día de hoy todavía nos llegaron otras 1000 dosis más previendo lo que pudiera presentarse. Entonces, en el caso del Tamiflu, en el sector salud no hemos tenido escasez, ¿no? Y espero, bueno, confío plenamente que en el caso de paracetamol no se va a escasear. Doctor, y en materia de influenza, ¿cómo estamos, por ejemplo, comparándonos con aquel año que creo que fue 2008, ¿no? 2009. 2009, perdón, 2009. Aquel año dramático. ¿Cómo estamos en materia de casos? Y si cree que, por ejemplo, el sector educativo o algunas otras instancias reaccionaron tarde ante este tema.
No, fíjate que es muy atinada tu pregunta. Creo que es una pregunta que todos nos hacemos acerca de los tiempos en la forma en que actuamos. El comportamiento de las infecciones respiratorias ha sido el mismo en todos los años. Hicimos un análisis con respecto a los diferentes años, desde 2009 hasta la fecha, y solo en el 2009 es donde tenemos un incremento repentino y atípico, que fue cuando se tuvo esa epidemia. Las infecciones respiratorias, por ahí tenemos una gráfica, si no se las dejo después. No sé si, sí, no, está muy chiquita, se las dejo, que se vea. En donde podemos observar a nivel nacional es el mismo comportamiento. Es muy alto el número de infecciones respiratorias en la época de invierno. Okay. Estamos hablando de un promedio de 48,000, 45,000 infecciones respiratorias promedio por año. Entonces, es normal el comportamiento de las infecciones respiratorias. Lo que pasó en este año es que el ciclo se atrasó. Okay. Llegó tarde el invierno y las infecciones respiratorias llegaron tarde. Para este año, de acuerdo al ciclo de la aparición de la influenza, nosotros esperamos H1N1 para este año. Ya esperamos que iba a estar bastante complicado. Y esto es a nivel mundial, no es nada más exclusivo para Jalisco. En todo el mundo esperamos H1N1 como la que nos iba a dar mayor problema. Afortunadamente, fue H3N2. Sí. Fue la que llegó y nos empezó a atacar un buen número de pacientes. Ahora, una característica que observamos aquí en el estado es que el comportamiento del H3 era de mayor transmisibilidad. Es decir, teníamos un paciente enfermo y todos se enfermaban. Todos los que estaban en contacto. Es muy contagioso, digamos. Altamente contagioso. Y la H1N1, afortunadamente, los pacientes que observamos no lo era tanto. Okay. O sea, podía estar un paciente enfermo y el resto de la familia no. Entonces, este ha sido el comportamiento hasta el momento de lo que son las influencias. Hay otra situación con la tipo B, que la tipo B año con año aparece y baja. Entonces, en este año también fue atípico y también se elevó. ¿La B es la estacional, doctor? La que consideramos estacional. Y la 3 que mencionaba es, digamos, una intermedia entre la H1 y la estacional. Así es. Oiga, doctor, preguntarle también, hay muchas personas que refieren que ya mencionaba usted que en el sector salud no ha habido escasez de Tamiflu. Sin embargo, sí en otros ámbitos. En este sentido, ¿cómo se pueden coordinar las autoridades para evitar, sobre todo, que las personas lucren, porque eso fue lo que observamos, que estén lucrando con el precio de un medicamento tan necesario en estos momentos como es Tamiflu? Mira, lo primero es a través de Coprisjal se salió a buscar y tratar de determinar bien cuál era la situación real con respecto a este medicamento. Pero una medida que se optó y que el señor secretario dio de manera inmediata era poner un centro de distribución ahí en oficinas centrales, ahí en Valsalzaga, en donde tenemos 2 médicos y una enfermera ahí atendiendo, y todo paciente que vaya con una receta, ahí se le atiende. Quiero aprovechar para pedirles a la gente que acude a este módulo que, si bien la idea es cambiarle la receta por el medicamento, no podemos dársela sin antes el médico lo valore. ¿Por qué? Claro. Porque me tocó verlo el día de hoy. Hay recetas que no vienen bien prescritas. O sea, vi una receta que decía que el Tamiflu se utilizara una cápsula cada 8 horas. Esto no es así. Entonces, los médicos por eso cada paciente están platicando con él, explicándole la dosis, vía de administración, para que el efecto sea el correcto y el paciente adquiere el medicamento de forma correcta. Entonces, queremos evitar cualquier error inconsciente que puedan tener incluso nuestros médicos al prescribir. Nuestra tarea no es criticar en este momento la cuestión de prescripción de nuestros compañeros médicos, pero sí ser muy conscientes que nosotros al dar el tratamiento debemos hacerlo de la mejor manera. Doctor, nada más para finalizar el tema de influenza e irnos también a finalizar lo del Zika. ¿Por qué tantos casos en Jalisco? Porque si vemos el panorama nacional, el 17-18% de los casos son precisamente en Jalisco. ¿Por qué hay tantos aquí? Mira, como les comentaba, en el caso de Jalisco, quizás porque nosotros nos hemos dado la tarea de estar reportando y notificando todos los casos que se llegan, porque es muy importante contar con los tratamientos, pero a la vez tomar medidas oportunas. Si notan, también la propia Secretaría de Educación, la propia Universidad de Guadalajara salieron en tiempos correctos pidiendo que no se tuvieran en cuenta las faltas de las personas que acudieran enfermas. Creo que esto es lo que precisamente nos ha permitido
salir con números que son reales. Claro. Oiga, doctor, bueno, la vacuna, nos quedan ya pocos minutos y muchas preguntas. Muy brevemente, las vacunas, mitos y leyendas sobre esta vacuna que causa efectos, entonces mucha gente mejor prefiere no vacunarse. No, ningún problema. Todas las personas pueden vacunarse sin ningún problema. Lo que debemos sí ser conscientes es de que si yo estoy en contacto con el virus y voy y me vacuno, lo que hace la vacuna es despertar mi sistema inmunológico. Entonces, esto de repente para algunas personas por eso se sienten como que les va a dar la enfermedad, claro, o incluso llega a darles la enfermedad, pero no es atribuible a la vacuna. Nos pregunta David Guare, también una persona contagiada de influenza, ¿cuál es el tiempo recomendado para no interactuar con alguien más? Dependiendo del tratamiento. Si una persona recibe el tratamiento, digamos, me siento bien, todavía me empiezo a sentir apenas mal, recibo mi tratamiento y en 72 horas ya no soy transmisor de la enfermedad. Nos preguntaban también sobre el caso de algunos pacientes, por ejemplo, con asma. ¿Qué complicaciones puede tener alguien que contraiga la enfermedad? Mira, a mí me gustaría mejor todo paciente asmático acude y se vacune. Es más importante que se vacune y se proteja y salvaguarde su vida a esperar a que le dé la enfermedad y si se nos complique. Entonces lo principal es vacunarnos. Oiga, doctor, ¿será que ya sí o sí tenemos que acostumbrarnos a vivir con gel antibacterial, con las vacunas? Digamos, que esto ya no sean reacciones ante ciclos como los que estamos viviendo de la enfermedad. ¿Ya tendríamos que vivir permanentemente con esta situación? Definitivamente la influenza llegó para quedarse, pero yo le apostaría más a lavarnos las manos. El agua y jabón lo tenemos en todos lados, es de fácil utilización, entonces yo creo que lo correcto que nos acostumbremos a lavarnos las manos permanentemente. Gracias, doctor. Héctor Ramírez Cordero, muchas gracias. Y doctor Cristian Peña. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Se nos fue el tiempo volando como siempre, Enrique. Gracias a usted, muy buenas noches, nos vemos el miércoles.